Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de jueves. Agradezco que se encuentre en la línea telefónica Eliasib Polanco Saldívar, la voz experta de todos los jueves. ¿Cómo está? Los saluda Tere Flores con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Tere? Con el gusto de saludarte a ti y a todo el importante auditorio de Radio Fórmula. Y bueno, pues hoy es un día, coincide nuestra participación con un día muy importante, no solo para Morelos, aunque hoy somos el centro de atención, al menos, bueno, nacional e internacional, por lo que tiene que ver con el día en sí. Hoy conmemoramos el natalicio de Emiliano Zapata en Anenecuilco. Nació en Anenecuilco, en Morelos, en Ayala, en Ciudad Ayala, en 1879. Y pues es importante platicar un poco de todo lo que vino a ser esta figura morelense en México y en el mundo. Hay muchas partes del mundo donde se le conoce a Zapata porque la verdad es que, dicho sea de paso, en México incluso hay estados en el norte del país donde, bueno, nada se le agradece. Y esto tiene que ver con precisamente esa revolución que inició con guerras civiles en el norte entre familias grandes, importantes, los maitorenistas, los Terrazas allá en Chihuahua, los sonorenses que luchaban por dentro de esas guerras civiles llamadas revolución que inician por esos años de 1910, pues por ver quién tenía más tierra. La verdad es que la única forma, y aquí viene lo relevante de la figura de Emiliano Zapata, la única manera en como nosotros podemos llamar o darle ese nombre de revolución a ese conflicto armado iniciado en 1910 es por Emiliano Zapata. Es realmente esta manera de defender las tierras de ellos mismos, y no solo eso, sino que lograr hasta cierto punto, aunque él ya no vio consagrado la lucha, repartir la tierra a quienes la trabajaban con sus manos, ¿no? Así lo dice incluso nuestro escudo en Morelos. Es Emiliano Zapata realmente, porque todas las guerras civiles que se dan en el norte, en el centro, en el sur, pues eran guerras entre grupos de caciques, y realmente quien enarbola la bandera de una revolución con ese fin, que era de devolver sus tierras a quienes las trabajaban, que eran los campesinos, se da en Morelos, y yo te diría que únicamente en Morelos. Y de ahí que se le dé ese grado de revolución a esta lucha armada, gracias al zapatismo, gracias a Emiliano Zapata, y de ahí la importancia que tiene el caudillo del sur para nosotros los morelenses, y que debemos estar sumamente orgullosos. Desde luego, para el norte del país, pues la propiedad privada era lo que se daba. La gente del norte siempre, y hasta la fecha, ¿no? Hay un poco más por ese lado, y bueno, pues en aquel tiempo pensar en algún reparto de la tierra, pues iba en contra de sus intereses. Y yendo más adelante, pues se consagra ya, yo creo, hasta 1900, entrado los 1940, con el general
Lázaro Cárdenas, ya como presidente de la República de México, que tiene esa visión en ese momento de agrupar a todos los campesinos, porque a diferencia, y crea la CNC, la Comunidad de Sindicatos Campesinos, en esa necesidad de agrupar a todos los campesinos del país, a todo el campesinado, a todos los ejidatarios, y empieza a dotar de tierras, empieza el reparto agrario, pero se crea la CNC desde el gobierno, no es al contrario de la CTM, que eran los obreros con otra historia más socialista y con un tema mucho más dado con más tiempo, y que se da desde la izquierda, podríamos decirle, o desde el socialismo, no desde el gobierno. El reparto y la CNC se dan desde el gobierno. Entonces, siempre los sindicatos campesinos, el agrarismo en México, de manera organizada, junto con este reparto de tierras, se da desde el gobierno. ¿Y qué ha venido pasando? Y es algo que nos debemos de replantear hoy en día. ¿Qué ha venido pasando con el campo? ¿Qué ha venido pasando con el sistema producto? ¿Qué ha pasado en Morelos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que debería de pasar? Sobre todo en Morelos, donde hay tierras muy productivas, la mayoría son de riego, y seguimos con un sistema ejidal, en algunas partes comunal, que bueno, tiene sus pros y sus contras, y eso lo veremos tal vez en otra ocasión. Lo que es importante es dejar los puntos claros en este sentido. Este sexenio en Morelos, y ahorita hablo un poco nacional, no me quiero extender, pero en Morelos será un sexenio histórico. Yo creo que a reserva de que pueda hacer una comparación con algún otro año, que no creo, con algún otro sexenio, porque con el anterior y el anterior lo hice, es decir, con el de Graco y con el de Adame lo hice, pues era el sexenio que menos le dio al campo, que menos le importó al campo. Hicieron un negocio con el fertilizante, que fue lo que dieron, de muy mala calidad, dicho por los propios ejidatarios, lo dieron en época electoral, y de eso pues hay pruebas y ahí están, pero nunca, o sea, el promedio del 19 al 24, pues no pasó de los 80 millones, ahí le han disfrazado, tal, en algunos casos en el 2023 dicen que 100. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero por ejemplo en el 2022, 2021, 50 millones. La verdad es que es una burla, es una ofensa, porque en la tierra de Zapata es increíble que no podamos dimensionar la importancia que pueda tener el campo en nuestro estado. Este sexenio, el de Cuauhtémoc Blanco, el de Morena, va a pasar a la historia como el sexenio que menos apoyó al campo en Morelos. Entonces, hay mucha gente que se pregunta y dice, bueno, ¿por qué hay tantas casas en Morelos? ¿Por qué la gente está vendiendo? Pues precisamente porque no hay apoyo, porque no hay rumbo, porque no hay dirección, porque no hay alguien que debe ser el gobierno, ya expliqué el contexto, como quiera que sea, quien pudiera ayudar a redirigir un fin productivo para el campo, revisar qué sistema producto es el que más conviene debido a nuestra tierra y a nuestra alta productividad, qué se puede dar en el estado, reactivar las uniones de ejidos, porque al final del día esa es la vocación del núcleo ejidal, volver a unir a los campesinos, ya no obviamente en esa CNC de Cárdenas, ¿no?, que terminó siendo un instrumento del PRI en su momento, pero sí
en una unión de ejidos, en uniones de sistema producto que realmente den soluciones a los campesinos, que realmente pongan dinero en el bolsillo de los campesinos a través del trabajo que ellos hacen todo el tiempo. Entonces, la verdad es que hoy he visto algunas notas, pues celebrando el natalicio de Emiliano. O sea, ya no nada que ver como lo era antes. Antes estaba aquí el presidente de la República, y demás. Pero bueno, al final del día, lo más importante es ver hacia adelante. Y bueno, ahora el gobierno que entra en octubre, pues tiene que plantearse esas preguntas. ¿Qué va a hacer con el campo en la tierra de Zapata, el que tanto presumimos los morelenses? ¿Hacia dónde va? Hacer un análisis primero de qué es lo que ha pasado y luego definir un rumbo y apoyar todos en la idea, pero sí con una idea clara de lo que tiene que pasar en el campo. Entonces, bueno, pues el reto es grande y ojalá que los morelenses pues estemos ciertos y claros en que tenemos un personaje histórico muy importante que es Emiliano Zapata. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga excelente tarde. Gracias, Tere. Gracias. Es Eliasip Polanco Saldívar, la voz experta de todos los jueves. Es momento de hacer un corte. Regresamos, tenemos más noticias.